Hola mundo, estamos aquí una vez más en nuestro Hasayé con la compa de ruta, Ana María Lara, filósofa y un ser humano extraordinario con quien estamos recorriendo ya hace varios sábados este camino, este monte en el planeta. Y esta tarde nos acompañan Pablo y José, y bueno, es una alegría que nos acompañen porque vamos a hablar de una temática que tiene que ver con las identidades, la transición cultural, la vida y cómo se construyen y deconstruyen esas identidades. Compa Ana María Lara, ¿cómo está todo por Santiago? Bien, bien. Bueno, bien conmovida no solo la ciudad, sino el país por algunos acontecimientos de estos últimos días, pero bien, aquí en la localidad de mi hogar, todo bien. Vamos Eh, a presentarlos a Pablo, tal vez. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Desde Córdoba, Argentina. Un placer poder conversar con ustedes y les agradezco la invitación. Gracias a vos, Pablo, y bueno, desde Córdoba, además, el lugar donde hace unos años vivimos las reformas universitarias y ahora estamos en Ujú. pleno replanteamiento de las reformas universitarias y las identidades de las instituciones y de las personas también, ¿no? Así que un lujo contar con tu presencia. Hola José, ¿cómo estás? ¿Desde dónde nos saluda José? Hola, muy buenas. Hola, muy buenas. Gusto de estar acá en Hasayé de Puyes. Qué maravilla. Bueno, empecemos entonces con la pregunta disparadora de hoy. Ana María Lara ahí nos eh, tiene algo preparado. sí, la idea hoy día es tratar de conversar un poco con la relación entre identidades y vida, entendiendo que estamos en un periodo de transición, ¿no? Es innegable, nadie en el mundo puede negar que estamos en un periodo de cambio, las cosas no van a volver a ser iguales. Y desde ahí es que es la tónica de este programa, ¿no? Nos interesa conversar sobre qué cosas podemos rescatar hoy día en esta época de transición para que el futuro que queremos tener. Desde ahí entonces tenemos hoy día a Pablo Mas y a José Riquelme que trabajan el tema de las identidades en distintos ámbitos, ¿no? Pablo es comunicador y trabaja el tema de las masculinidades, José es psicólogo y trabaja el tema de la individuación o el desarrollo identitario y desde ahí entonces la idea es compartir con ustedes sobre sus frutos recorridos, sobre sus experiencias de vida, una conversación en torno a qué percepciones sobre la identidad son importantes de rescatar hoy día en este periodo de transición cultural, ¿no? Pablo, tal vez puede partir la conversación, nos escuchamos. Bueno, cómo no. Eh, bueno, voy a retomar un poco esta idea de cambio, de crisis, tal vez, más allá del coronavirus. Ya hace algunos años que quienes nos reconocemos en nuestra identidad dentro de alguna forma de la masculinidad, eh, nos hemos sentido fuertemente interpelados, ¿no? Por la sociedad, por los movimientos sociales como los feminismos, eh, personalmente también por la catástrofe ambiental que hemos generado el planeta, por la injusticia, en fin, de nuestra cultura, ¿no? Eh, y entiendo que esta crisis se dice en los ámbitos económicos por ahí más frívolos que las crisis son oportunidades, por ahí lo dice gente que hace grandes negocios cuando la gente lo pasa mal. Yo trato de resignificarlo, ¿no? Porque esta crisis identitaria de las masculinidades es realmente una oportunidad de, de que los varones, quienes nos reconocemos varones, empecemos a encontrarnos, a revisar esto que nos incomoda, a revisar esta identidad que heredamos y aceptamos en forma pasiva, y empezar a imaginar otras formas más lindas de vivirla, ¿no? Entendiendo que la identidad es un conjunto de oportunidades y de limitaciones también. Y que la identidad nos conforma como seres humanos y desde allí desarrollamos las creencias de lo que es posible expresar, de lo que se debe callar, de lo que se debe hacer, de lo que no se debe hacer, de lo que es el éxito, de lo que es la felicidad, de lo que es la violencia, de lo que es la naturaleza. En fin, lo digo a nivel personal y a nivel grupal también, de llevar varios años encontrándome con varones
que lo primero que nos unió es una incomodidad y un no saber qué hacer con una identidad que tambaleaba o que por lo menos se sentía interpelada. Hace ya 3 años que empecé a iniciar los primeros encuentros de masculinidades, entendiendo que mi propia identidad masculina se sentía interpelada, ¿no? Y entender que esta crisis personal de identidad me excedía a mí como persona y tenía que ver con crisis de identidad de un montón de varones a los que no conocía y estaban en soledad, dándole vueltas en su mente, de viendo qué hacer, ¿no? Cómo transformar esta identidad, cómo ser más justo con otras personas, cómo no reproducir patrones heredados y asimilados de manera pasiva, ¿no? Que nos vamos dando cuenta que no están buenos. Y desde allí que creí que ante esta crisis de identidades individuales, reconocerlo como un problema colectivo, encontrarnos, y sin más certezas que compartir las mismas dudas o los mismos dolores, empezar a compartir, ¿no? Preguntas más que respuestas en un principio. Creo también que la identidad es un elemento vivo, ¿no? La identidad cambia a lo largo de la vida, la identidad cambia en distintas situaciones y creo que jugamos distintos roles, ¿no? Quienes nos reconocemos masculinos hemos heredado identidades muy duras, identidades que no tienen que ver con el movimiento de la vida, ¿no? Y desde allí que creo que esta crisis está buena. Siento que los varones que tenemos ganas de repensar identidades, tenemos la oportunidad de ser mejores que los que fuimos, ¿no? Y no desde un lugar culposo, no desde un lugar de la sola culpa, sino desde la responsabilidad de quienes fuimos y la responsabilidad de quienes somos y seremos para con nosotros y con la sociedad. Y desde allí, esta crisis de identidades masculinas son la oportunidad de ver las limitaciones que como seres humanos nos trae esta identidad aprendida, ¿no? Este corsé, esta jaula del deber ser productivo, del deber ser exitoso, del deber ser macho, viril, el deber ocultar toda esa humanidad que no habitamos, la humanidad sensible, la humanidad creativa, empática, tierna. Y soy un convencido de estos años de encontrarme con varones, que esta crisis identitaria se puede vivir desde la culpa y desde el sentirse que hay algo mal inherente al ser varón y no construir nada desde allí, o se puede ver desde la responsabilidad y la creatividad, ¿no? De construir identidades diversas. Yo soy un varón heterosis y por ahí muchos varones heterosis miramos la diversidad de identidades como algo externo, ¿no? Como algo con lo que debemos ser correctos en el mejor de los casos y respetar. Y no podemos reconocernos parte de esa diversidad, ¿no? La diversidad tiene una relación directa con lo genuino. Cuando yo me hago cargo de la construcción de mi identidad y no la reproduzco de manera pasiva como una herencia impuesta, empieza a fluir lo genuino, ¿no? ¿Quién quiero ser? ¿Cómo quiero vivir? ¿Cómo quiero habitar una masculinidad que sea linda de ser vivida y que sea justa para con la sociedad y para con el mundo? Y desde allí que yo agradezco a nivel personal la crisis de mi masculinidad, porque me ayudó a encontrar cosas mejores, me ayudó a encontrarme con otros varones, me ayudó a encontrar una vocación, a encontrar un porqué de haber estudiado comunicación, a sacar a la comunicación de los medios masivos de comunicación, a sacarla de los libros de teoría de comunicación, encontrarme cara a cara con las personas, a hablar de nuestras vidas, ¿no? La comunicación es tender puentes. El medio primero es nuestra voz, el medio primero es nuestra sensibilidad. Después vemos si usamos Zoom, si usamos un diario, si publicamos un libro. Y desde allí también, bueno, actualmente estoy, además de organizar y participar de encuentros de masculinidades, donde hablamos en primera persona, donde somos autocríticos, pero propositivos también, donde nos compartimos buenas preguntas más que respuestas, donde los encuentros son horizontales y siempre sucedieron al interior de casas, hoy suceden en la virtualidad, obviamente. También comparto talleres de sexualidad para masculinidades, tratando de ver qué identidad sexual hemos heredado y dónde la aprendimos, ¿no?
y de ahí que planteo esto, del porno al autoconocimiento, del aprendizaje pasivo a la creatividad de la identidad que queremos ejercer, ¿no? Porque la identidad son esos fragmentos también. Es cómo habito cada aspecto de mi vida. Puedo entender que la identidad es algo dado por la sociedad, en donde a lo sumo elijo algunas coordenadas para hacerme persona, o puedo decir la identidad está viva, como yo, y voy a elegir cómo vivirla, ¿no? Y voy a tomar un rol activo en decidir quién quiero ser y cómo quiero ser parte de la sociedad. Todo esto encontré y puedo hoy nombrar y puedo hoy compartir gracias a una crisis identitaria de la masculinidad aprendida. Y mucho tiene que ver con cosas que iniciaron otras personas, como por ejemplo los feminismos. Si bien hoy no me considero feminista ni pretendo ser aliado, sí soy una persona contemporánea que ha sentido en su propia identidad esa interpelación y humildemente he aprendido las cosas que me han parecido que han estado buenas. Gracias, Pablo. Hay mucho ahí también, como siempre en estas conversaciones, la corresponsabilidad, la necesidad de coelaborar y construir nuevas identidades. Lo importante que es también a reconocer esta diversidad más allá, ¿no? El feminismo o el comunismo, y todo esto que nos pasa hoy día, que en el fondo también es una herencia cultural, esto de defínete por patrones, defínete por estereotipos. Hay un tema que tú trabajas que también Byul Jung Han habla en un texto que se llama La agonía del Eros, donde plantea un poco que hoy día las relaciones afectivas están más pegadas en lo pornográfico, ¿no? El erotismo se perdió, esta entrega del otro en la necesidad de construir con otros se ha vaciado. Mucho de eso tiene que ver con desarrollos afectivos que quedaron encasillados en solo lo sexual, con el dar, bueno, que la industria de la propaganda y los medios de comunicación que tenemos se han encargado de utilizar muy bien, ¿no? Y eso también ha provocado crisis de afectividad, crisis del desarrollo emocional de las personas, y por ahí tal vez nos puede seguir comentando José respecto a este tema, la identidad desde la perspectiva de tu trabajo. En realidad, más que conversar acerca de ciertas cosas que ya están preestablecidas, como los conocimientos, en mi caso, digamos, la identidad se ha ido forjando en la medida que he ido caminando, ¿no? Porque si bien, claro, en un comienzo las identidades van más que nada conformadas un poco por el entorno familiar, ¿no? De cómo te van tratando, de cómo te van hablando, uno va conformando una cierta identidad, primero que nada en virtud de cómo soy aceptado, ¿sí? Y eso muchas veces condiciona, ¿no? Condiciona nuestro actuar y por lo tanto nos va definiendo en una forma de ser. Pero siempre el ser humano desde que es pequeño siempre intenta ejercer una cierta repulsa, ¿sí? O responder a eso, una cierta rebeldía hacia, ¿sí? Yo creo que el ser humano nunca es realmente pasivo y nunca es realmente víctima, en términos de cómo uno lo van conformando. Yo creo que uno también a veces se deja conformar o se deja formar por el medio. Entonces, en ese sentido, digamos, el proceso de individuación, por lo menos desde como yo lo he vivido y desde cómo lo trabajo, tiene que ver más que nada con cómo me voy liberando a mí mismo de mí mismo. Se entiende habiendo entendido que el que yo soy, en realidad no soy. Tengo la oportunidad de poder ser en el siendo mismo de la cotidianidad que me va tocando enfrentar, en virtud de cada momento en que se van configurando estas sociedades, ¿no? Yo creo que los procesos de Estado. Ahora, hay crisis icónicas, ¿no? Yo creo que hoy en día estamos viviendo una crisis de identidad que también ha sido forjada también por aspectos de una ingeniería social, ¿sí? Que se ha ido configurando desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, que se viene conformando una sociedad y un funcionamiento del ser humano en propósito de diferentes fines. En algún momento, claro, cuando las sociedades eran más precarias,
la humanidad era conformada por esas sociedades para ciertos fines. Hoy en día, en cierta forma, uno va conformando y va participando a la vez de esa conformación, ¿no? Va en cierta forma reproduciendo estos discursos de diferentes fuentes, que provienen de diferentes fuentes. Por lo menos así yo lo experimenté desde pequeño. Entonces, hablando, digamos, un poco de esta Hasayé, ¿sí? Desde este recorrido personal, en mi caso yo he tenido la posibilidad, o por lo menos a mi entender, de poder ser bastante libre en el ejercicio de esa libertad de poder irme conformando en mi identidad, no solo como masculino, sino que como persona, como ser humano finalmente, ¿no? Donde también he ido asumiendo las feminidades que existen dentro de mi masculinidad y conciliarlas en sí mismo, ¿sí? Bueno, recuerdo desde muy pequeño ejercía, ¿cierto? Un cierto poder de libertad, ¿sí? De rebelarme frente a ciertas cosas, y eso se marcó mucho más en una adolescencia, en la cual tuve que tomar una decisión muy clara con respecto a, bueno, seguir en casa de familia o arrojarse un poco al mundo, ¿no? Y claro, tomé la decisión de estudiar en un internado donde tuve la posibilidad de conocer muchas masculinidades. Era un internado de hombres, ¿cierto? Y bueno, ahí me fui dando cuenta de un poco lo que conversa Pablo, ¿sí? De estas múltiples masculinidades y muchas de ellas muy tergiversadas algunas, muy pornos también algunas, muy sufrientes otras, muy condescendientes también otras masculinidades, muy confrontacionales hacia lo femenino, muy en luchas internas también con homosexualidades de algunos, ¿no? Entonces, la multiplicidad de las identidades yo creo que da cuenta, en cierta forma, de lo que somos como seres humanos. En algún minuto descubrí de que esta conformación se construía siempre en virtud de muchos binarios, ¿sí? Que ya venían dados también por la biología, hombres o mujeres, qué sé yo, pero había un punto en común que es un fruto que tiene que ver con el tercero significativo. Es decir, que rompe un poco las lógicas de las matemáticas, que son conocimientos que nos han ido formando las formas en que pensamos también la realidad. Entonces, por ejemplo, las matemáticas, claro, aluden, ¿cierto?, a que una unidad o 1 más 1 es 2. Y uno suele pensar en que eso es cierto, ¿sí? Pero cuando uno pone eso en la realidad, en las relaciones interpersonales, en realidad 1 más 1, o 1 con el otro, nunca es 2, siempre es 3. Entonces eso rompe un poco estas lógicas del conocimiento, ¿cierto?, de estas ciencias, o de lo que se piensa como ciencia, de que estamos concebidos en estos binarios, ¿sí? Para mí entender el tercero significativo fue muy conciliador internamente, en el sentido de que uno con el otro siempre forman un tercero, el nosotros. Entonces, cuando tú y yo dejemos de ser tú y yo y conformemos un nosotros, vamos a construir un puente, que es un poco lo que comunicaba Pablo, un puente de comunicación real, ¿sí? Por lo menos así yo lo empecé a experimentar, y cuando entré a estudiar, digamos, la carrera, psicología, claro, en un minuto estaba tan lleno de conocimiento, tan lleno de teorías, que después dije, bueno, ¿y ahora cómo me saco esto de encima para volver a ser una autenticidad y no transformarme en un cúmulo de conceptos y además en un personaje? El personaje del ser profesional, el personaje del ser psicólogo, representante de la salud mental, que está en condiciones de poder evaluar a un otro y poder diagnosticarlo. ¿Me entiendes tú? Entonces, en particular mi ejercicio siempre ha tenido que ver mucho con romper ese cúmulo de conocimientos que nos forja una identidad que es completamente postiza, que es completamente fuera de lugar y amenazante en contra del propio ser humano. ¿Se entiende? Entonces, los procesos de individuación que, por lo menos en mi caso, dentro del desarrollo terapéutico, siempre están incorporados, aspiran un poco a eso, ¿sí? A establecer un tercero significativo al proceso terapéutico que permita que el paciente y su terapeuta construyan una relación que permita que a esa persona logre un empoderamiento real. El empoderamiento real para mí no tiene que ver con el ejercicio ciudadano de poder decir, patalear, protestar o votar,
sino que el empoderamiento real para el propósito terapéutico tiene que ver con un proceso de libertad de estas propias cosas que nos han ido conformando. Libertad muchas veces de los procesos de simbiosis materno, de los procesos de identificación paterna, de las crianzas, ¿sí? De los eventos traumáticos y sufrientes, ser libre de sí mismo, a eso me refería con ser libre de sí mismo, ¿no? De estos factores que nos han ido conformando. Y en virtud de esa libertad, poder llegar a una cierta autenticidad, pero esa autenticidad nunca es tal realmente, como propiamente tal, ¿no? Porque somos parte de algo, y somos inalienables de ese algo. Entonces, es como el crecimiento de un caracol, ¿sí? El caracol es curioso porque su caparazón crece en la medida que su interior crece, que su cuerpo crece. Entonces, hay un habitante, ¿no? Hay un habitante en el mundo que está en una dinámica constante, en una transformación constante, en una crisis constante, con diferentes puntos icónicos de crisis, que son más significativos que otros. Hoy, en términos sociales, la crisis actual, claro, es significativa, pero también hay que entender o ver un poco más allá de qué se quiere lograr con esta crisis, ¿sí? Porque estas crisis son también comandadas, no son tan espontáneas como se piensa. Por lo menos yo tengo esa suspicacia, sospecho, ¿no? Sospecho acerca de cómo se van conformando estas identidades o cómo quieren conformar identidades y qué propósitos pudiesen tener. Porque finalmente, cuando uno va transitando, siempre tiene la oportunidad de revelarse, siempre tiene la oportunidad de hacer ese propio camino, ¿no? Ese Hasayé que menciona Claudia, ¿no? Por lo menos en mi caso yo lo he vivido así, tanto como persona como profesional. Muchas gracias, José y Pablo. Realmente nos abordan una línea de identidad que está por encima de los cánones, digamos, epistemológicos, ¿no? En torno a los debates y demás, porque tiene que ver finalmente, mientras yo lo escuchaba a Pablo, por ejemplo, claro, el hacernos cargo, la responsabilidad. Responsabilidad es cómo respondemos ante una determinada realidad. Y seamos hombres, mujeres, heteros o homosexuales, cualquiera sea la decisión del individuo, además de esa identidad como individuo, como dice José, estamos enmarcados e interactuando en una identidad mayor. Y aquí el desafío es realmente lograr como personas, como ser humano que somos, una especie más dentro de las miles de especies que hay en el planeta Tierra, ¿cómo logramos liberarnos? ¿Cómo logramos liberarnos de esos cánones que nos intentan establecer desde el momento en que somos concebidos, en que nos dicen quién es el padre y la madre de acuerdo al ácido desoxirribonucleico que transita por nuestras venas, ¿no? De acuerdo a nuestro ADN, cuál va a ser el apellido que vamos a llevar, si primero el del padre o el de la madre, hay todo un marco jurídico que está en debate en algunos países. ¿Por qué nos vamos a nombrar Ana María? ¿Por qué Claudia? ¿Por qué Pablo? ¿Por qué José? Es decir, todo este tema de las herencias con las que venimos conviviendo como humanidad, se van denominando y se van estableciendo como etiquetas. Y luego se hace el negocio, la burocracia, el negocio de los pasaportes, el negocio de los carnets de identidad, donde ponemos nuestra huella, y ese documento nos permite transitar por diferentes espacios del planeta, siendo que no representa absolutamente nada de lo que llevamos dentro de ese caracol que se va desarrollando. Me encantó esa metáfora que plantea José. Entonces, ¿cómo logramos aquí? O sea, yo siento que en lo que ustedes nos van planteando se abren un montón de preguntas que pueden ser abordadas desde la comunicación, desde la psicología, desde la pedagogía y desde todas las disciplinas habidas y por haber. Y ahora mismo esta crisis en la que estamos, hay una crisis también disciplinaria, porque
por ejemplo, en la cultura chiquitana no existe la noción de matemática del 1 al 100 o del 1 al 20. La noción de contar funciona desde otra lógica. Desde uno, algunos, todos, nada. Es decir, hay una lógica desde la construcción de la palabra y no desde el número puro y duro. Entonces, ahí entramos a hablar de un aspecto que tiene que ver con lo intercultural, cómo cada cultura no tiene esta noción del número matemático exacto, científico, dato duro, con el cual se está contabilizando los recursos planetarios, ¿no? A nosotros mismos, ¿no? Entonces, el reto ahí es mayor todavía. Y ahora la invitación tal vez a Ana María desde las reflexiones que viene haciendo desde el lenguaje y las identidades nos puede guiar. Sí, se habla mucho en educación sobre aprendizaje significativo y se confunde con la conceptualización de algo. Con la memorización de algo, memorízate el significado de algo. Cuán importante es que también, en este entendido que además educar es algo que hacemos todos, no solamente perteneciente a los profesores, cuán importante es la experiencia para dar significado. Yo no sé el significado de algo si no lo he experimentado, y ese significado siempre está cargado de emociones, de una acción que ocurrió y que también implica el movimiento y la construcción. Y eso es lo que yo creo que es lo más necesario de mirar hoy día, ¿no? Asumir esa condición de lo que implica darle significado a las cosas, esa condición del aprender que requiere conocerse a uno mismo, que ya es una frase viejísima, ¿no? El conócete a ti mismo, pero también el construirse a uno mismo y el ser responsable, ¿no? En otros capítulos también lo hablamos, lo hice por celos, lo hice por el alcohol, lo hice porque me obligaron, y cada uno finalmente, a pesar de todo, es el que hace clic dentro de uno y decide algo. Entonces, bueno, por ahí nos haría mucho bien como sociedades no asumir estas cosas y hacernos cargo de que somos todos juntos, de que somos nosotros los que construimos la realidad y los que somos capaces de crear un mejor futuro. Tal cual, ese futuro está pues aquí a la vuelta de la esquina, ¿no? A mí me gustaría tal vez acercarnos un poco al cierre de este Hasayé con los frutos de Pablo y José, que han tenido la gentileza de compartirnos, Pablo, un camino, un recorrido personal desde su crisis de masculinidad, que yo creo que es un camino muy honesto y necesario a nivel de todos los seres humanos, porque por ejemplo, cuando se habla de los ismos, los feminismos, todos los ismos que lo único que han hecho es generar violencia y fricción y no han resuelto los problemas esenciales del humano, Pablo lo aborda desde su lugar como persona en este recorrido de la vida. Y lo agradezco Pablo por tu humildad para compartir este recorrido desde esa crisis que vos planteás. Yo creo que todos nosotros tenemos diferentes crisis y diferentes entradas y salidas para gestionar esas crisis, y el desafío como identidades y vida es precisamente asumir y dejar de lavarnos las manos, porque ahora está de moda lavarse las manos, pero toda la vida nos hemos lavado las manos en relación a muchos temas, y uno de ellos es la identidad. No asumir esa construcción y no asumir ese proceso de autoconocimiento profundo, ¿no? José, muchísimas gracias por ese abordaje desde la perspectiva psicológica y desde tu trabajo y tu ser también. Y bueno, invitarlos a decir unas últimas palabras en este Hasayé para después seguir recolectando más frutos. Bueno, permiso, agradecerles de nuevo la invitación, muy interesante escucharles. Y bueno, decir que sí, la identidad, si bien creo que para con la sociedad y para con nosotros mismos tenemos la primer responsabilidad de este ser que somos, ¿no? De que como actores, partes de una sociedad, creamos y destruimos, ¿no? Podemos crear encuentro, podemos crear empatía, podemos crear derechos,
o podemos destruir el planeta y podemos hacerle mal a los demás y a nosotros mismos, ¿no? De ahí la necesidad, y yo siempre hago mucho hincapié al hablar de identidad en masculinidades, no necesitamos más información, no necesitamos que nos digan cómo vivir, necesitamos inspirarnos, ¿no? Recuperar así el sentido para con la vida, de pensarnos cómo estamos viviendo y cómo queremos vivir, ¿no? Me parece que es una de las más grandes responsabilidades como ser humano, y además una de las cosas más bonitas que te puede pasar en la vida, ¿no? Frenar en este riel que te propone esta cultura y decir a dónde voy, a dónde quiero ir. Eso me parece necesario y urgente, ¿no? Porque esta cultura que se basa tanto supuestamente en la razón, nos lleva como el Titanic al iceberg, ¿verdad? Eh, ¿Dónde habrá agua potable en 100 años? ¿Dónde habrá un bosque en 100 años? Son preguntas que pareciera que nadie se está haciendo hoy, y hace falta un cambio cultural, hace falta un cambio, y ese cambio, y la primera responsabilidad con ese cambio es la persona que somos, ¿no? Y no hace falta hacerlo solo, porque la identidad somos un tejido, ¿no? Traemos a muchos y a muchas en esta identidad que somos. Y desde ahí valorar y propiciar el encuentro entre varones que tienen estas inquietudes, para generar así una nueva forma de fraternidad, una nueva forma de contención, y compartirnos preguntas, porque la pregunta le da espacio a la otra persona de generar su propio camino, ¿no? Porque si el pensar identidades masculinas es un acto culposo, nos vamos a poner a tachar de la lista las cosas que ya no hay que hacer más, que tal vez es un trabajo necesario, no digo que no, pero ahí falta la parte bonita, que es la creatividad. Si tacho todo lo que ya no quiero ser, queda una hoja en blanco muy bonita, ¿no? Para llenar de sentidos la vida, para llenar de sentidos la identidad y las masculinidades. Y desde allí yo busco construir, desde allí busco el encuentro, desde allí propongo que repensar cada aspecto que conforma nuestra identidad es una gran oportunidad y una gran responsabilidad. Así que bueno, agradecerles de nuevo el espacio, y ha sido un placer. José. Bien, bueno, agradecer, digamos, esta invitación. Y sí, pues creo que es importante, digamos, aludir a nosotros, ¿no? A nosotros somos seres humanos, hombres, mujeres, y también dentro de cada uno de nosotros también hay hombres y mujeres y muchas cosas más, ¿no? Y claro, sin duda que es importante rescatar la vida, ¿sí? Rescatar la vida, la naturaleza, la comprensión de los seres vivos, que hoy en día está tan deteriorado y en cierta forma ultrajado, ¿no? Por los sistemas de producción que deforestan, que se comen a los animales, etcétera, ¿no? Y nos comemos hasta nosotros mismos. Entonces, más nada, para mí uno de los mensajes importantes es romper un poco estas lógicas, ¿no? Estas lógicas del conocimiento también, que bien, si bien nos ilustran tanto, nos entregan tanto, también me parece importante desmontarlo, como las matemáticas, como aludía, ¿no? Un poco Claudia, ¿no? Hay culturas que tienen otras concepciones de vida. Hay también mucha importancia en el pensamiento oriental, que también tiene formas muy metafóricas de entender la vida, y no solamente es esto o esto otro. Eh, hay un símbolo en la cultura oriental que es lo que se denomina el Tai Chi, que está compuesto por el Yin y el Yang, y a su vez el Yin y el Yang tienen un Yin y el Yang dentro, ¿no? Entonces, eso creo que es muy bonito, creo que nos falta muchísimo de ampliar estas lógicas binarias que muchas veces están dadas por el conocimiento, principalmente por las matemáticas, ¿no? Que nos han transformado en cierta forma en números. Entonces tenemos la concepción de que una persona con otra están en cierta forma separadas, y eso no es así o sea, en realidad, ¿no? Siempre conformamos un tercero significativo, que es el nosotros. Y yo creo que eso es lo que más nos falta como humanidad hoy día, el recuperar el nosotros. Yo recuerdo mucho en un viaje a Perú y Bolivia, donde tuve la oportunidad de conocer una comunidad que vive a 6.000 metros de altura, que se llama la comunidad Queros, donde también ellos tenían una concepción muy interesante de lo que es una unidad.
para ellos la unidad siempre está dada por 3 elementos. Cuando te regalan algo, siempre te entregan 3 papitas de chuño, 3 hojitas de coca, ¿se entiende? Porque es para la madre, el padre y el hijo. Y siempre en la sociedad somos hijos de alguien y padre y madre de alguien. Yo creo que la función de la educación hay que sacarla de las instituciones y ponerlas más en el tamiz, ¿cierto?, de la responsabilidad como comunidad. No sé si como sociedad, porque sociedad involucra una serie de elementos institucionales, pero creo que el recuperar la comunidad, la común unidad, ¿cierto?, puede ser una vía de restablecimiento del sentido del ser humano. Y es ahí, ¿no?, la invitación a ser un nosotros identitario que permita conformar las diversidades identitarias de las cuales muchas veces nos alejamos, ¿no? Ahora, como decía Claudia, bueno, los nombres también somos, ¿sí? También somos José, también somos Claudia, sí nos representa, no nos representa, pero muchas veces las adversidades que eso nos puede representar se pueden ver sanadas al momento de incorporarlo. Hay una imagen en un libro de Alejandro Jodorowsky que se llama El niño del jueves negro, donde un mono que vivía al lado de la casa de Jaime, que era el papá de Alejandro, el mono siempre estaba encadenado y pertenecía a un dueño, y su dueño era un borracho que golpeaba a su mujer. Entonces el mono siempre corría y huía de este ser humano, energúmeno, que también lo golpeaba, pero encadenado solo alcanzaba a llegar hasta el patio de la casa de Jaime. Jaime se echaba azúcar en la cabeza y el mono le escarbaba el azúcar para comer. Hasta que un día Jaime se dijo, bueno, este mono interesado lo voy a poner a prueba. Y un día el mono cruza, en este estado de desesperación, de crisis, ¿sí?, la pandereta, y Jaime le entrega una cebolla. Entonces el mono mira la cebolla, la huele, observa a Jaime, y el mono empieza a fregarse la cebolla en el cuerpo. La olía y se la volvía a fregar. Hasta que en un minuto mira a Jaime y come la cebolla. Y Jaime llora por primera vez, ¿sí? Entonces, aquí va con eso, en cierta forma, esa metáfora, ¿no? De que muchas veces lo que se nos presenta adversidad, cuando logramos incorporarlo, aceptarlo, ¿sí?, en cierta forma sana. Y cuando eso sana, lo que antes nos significaba una atadura, se convierte en libertad, ¿sí? Entonces también creo que eso lo podemos extrapolar a los procesos sociales, a las convivencias entre unos y otros, a las relaciones entre hombre y mujer, entre adultos y niños. Yo creo que uno de los grandes vulnerados hoy en día en esta sociedad, por sobre todos los discursos que se han armado, es la infancia. Es la infancia. Creo que la infancia es uno de los elementos que está más vulnerado en la historia. ¿Se entiende? Porque detrás de un abusador, detrás de una abusadora, ¿por qué no decirlo también? Hay una infancia que ha sido corrompida, hay una infancia sufriente que se ve replicada, ¿no?, en este quehacer del ejercicio del adulto, cuando el adulto en esta sociedad actual no es más que nada un niño con permiso, ¿sí? Hay infancias muy dañadas, hay seres psíquicos muy dañados que habitan cuerpos biológicos adultos, pero en realidad son infancias puestas en una acción social desde el sufrimiento, desde una adversidad que no ha sido sanada. Entonces, Gracias. la invitación es 1 más 1 es 3. Hay mucho que nosotros ya hemos hablado aquí también, esto de la necesidad de superar los miedos, superar el terror, las narraciones terroríficas sobre épocas como estas, ¿no?, que parece que uno está viviendo esas pesadillas que siempre le contaron, pero que también podemos ver como una oportunidad y un espacio de creación. Entonces me quedo con eso, la invitación a crear, a construir. Es muy importante cobijar las infancias, ¿no? El desarrollo del futuro que queremos también está ahí, el aprender a cobijar y a construir, coelaborando y corresponsablemente. Muchas gracias por habernos acompañado hoy día, un placer, que estén muy bien. Muchas gracias y bueno, espero que nos encontremos en próximos Hasayés para seguir dialogando con ustedes y todo el recorrido planetario que está ahí presente, ¿no? Sigamos sanando esas infancias, yo creo que todos los que estamos aquí, los que nos escuchan, tienen mucho de ello y hay que dejarlas ser, dejarlas estar, sanarlas poco a poco y ver poco a poco también que las actuales, la niñez actual del planeta, cuyos derechos se vulneran constantemente, pueda
pronto contar con adultos sanos, con adultos con infancias sanadas para soltar ese camino de violencia que hemos venido alimentando, ¿no? Y que seguimos alimentando. La violencia, el amor son energías que están todavía, digamos, polarizadas, cuando en realidad son ambas, si las integramos, son parte del proceso de potenciar la creatividad, porque la violencia bien canalizada, representada a través de la ira y todo el enojo, si se canaliza, se vuelve esa hoja en blanco que nos permite, como dice Pablo, potenciar la creatividad. Entonces, creatividad ante la adversidad, y sigamos adelante. Un gusto conocerlos, Pablo y José. Gracias, compa de ruta. Nos vemos en unos sábados más. Claro que sí, claro que sí. Ya va a haber, ahí las interacciones de la audiencia van a seguir ampliando el diálogo. Ya nos encontraremos en las redes y que no sea la primera vez aquí. Chao, chao. Bueno, Chao, muchas chao. gracias, un placer.